¿Quién es el papá del eneagrama? Buena pregunta. También nos podríamos preguntar quién es la mamá del eneagrama. Y también podréis decir, ¿pero para qué preguntas estas cosas tan raras? Bueno, os lo explicamos en el siguiente vídeo. 1970. Óscar Ichazo, un chamán boliviano, había aprendido eneagrama de la línea de Gurdjieff. Pero había aprendido un eneagrama muy concreto, un eneagrama donde todavía no estaban los cimientos de lo que luego vendría a ser el eneagrama de la personalidad. El origen del eneagrama o la historia del eneagrama es una cosa. De hecho, tenéis en nuestro blog de aiki.es un artículo muy extenso sobre ello y otro artículo muy concreto sobre el origen del eneagrama de la personalidad. Si os interesa este tema, como os digo, en aiki.es lo tenéis. ¿Y qué es lo que pasa con esta paternidad-maternidad del eneagrama de la personalidad? Bien, 1970, como digo, Óscar Ichazo tiene unos conocimientos rudimentarios, digámoslo así, de lo que es este eneagrama de la personalidad, pero a la vez que son como muy básicos, son fantásticos, porque hasta ese momento no había habido nadie que dijese, cada puntito de este símbolo fantástico de origen milenario tiene una correlación directa con las personalidades humanas, o con los tipos de personalidad, o con los tipos de ego, como quieras llamarle. Y eso fue Óscar Ichazo. Por eso el propio Claudio Naranjo habla de que el papá del eneagrama fue Óscar Ichazo y él, Claudio, fue la mamá. Cogió esos conocimientos, ese protoanálisis y lo desarrolló. Lo desarrolló tanto en un marco teórico, esbozando muy bien todo el concepto de neurosis y de ego dentro del eneagrama, y desarrolló extensamente la descripción de todos los tipos de ego, o los tipos de carácter, o cada eneatipo. Dicho esto, en ese 1970 se produce ese trasvase de conocimiento y es un momento histórico. Es decir, Claudio ya venía a Arica con un gran conocimiento del estudio de la personalidad. Él conocía perfectamente los estudios de Karen Horney y otros psiquiatras de la época, pero fue Óscar el que le dijo pum, 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 le dio las claves que hizo que a partir de ahí Claudio entrase en una especie de años de gran iluminación. Ahí es donde subió otra vez a Berkeley, después de estar en Arica con Óscar Ichazo, y de repente en Berkeley creó el programa SAT, un programa para buscadores, inspirado también en los buscadores de Gurdjieff del Cuarto Camino. Y en Berkeley, en esos primeros años 70, se produjo una especie de mare magnum conceptual, en el cual el eneagrama era una pieza súper importante, quizás no la más importante, porque siempre estaba rodeada de otras disciplinas o de otras herramientas, y en ese programa SAT, que duró como 3 o 4 años, Claudio fue transmitiendo mucho de este conocimiento del eneagrama. Y digo mucho porque no fue todo. Ni siquiera en esos SAT hablaba de los subtipos, de los instintos, no hablaba de muchas cosas que él ya iba conociendo y tenía bastante claras, pero con lo que él fue aprendiendo, lo fue explicando, y a partir de ahí, sobre todo por Norteamérica, Sudamérica, se fue difuminando o expandiendo este conocimiento del eneagrama. En lengua inglesa, pues Riso Hudson tiene el libro más importante, pero está publicado allá por mediados de los 90, es decir, antes ya había bastante literatura de eneagrama, pero es un eneagrama ligeramente, o según como lo veamos, bastante diferente de lo que es el eneagrama del propio Claudio Naranjo. De hecho, Claudio, después de esos primeros años en los 70, entró en una especie de noche oscura, es decir, pasó de una etapa muy iluminada en la que veía muy claro, sobre todo el tema del eneagrama y otros muchos más, a una etapa un poquito más que él llama la noche oscura, más para adentro, y entonces a finales de los años 80 es cuando de repente vuelve a resurgir y empiezan los SAT de Bavia, creo que es 1987, Bavia, España, donde de repente hacen un proceso en el cual mucha gente, muchos terapeutas españoles de la época, fantásticos, todo estaba empezando en la Gestalt, están un mes encerrados trabajando un poquito según las directrices de Claudio Naranjo. Y el eneagrama ahí, obviamente, era una pieza muy importante, y para ese momento Claudio ya tenía súper desarrollada la teoría de todos los instintos y las descripciones muy concretas de cada uno de los eneatipos. Es decir, esa semilla
que de alguna forma puso el papá del eneagrama, Óscar Ichaso, fue Claudio, el que como mamá del eneagrama fue capaz de darle forma y avanzarlo. Pero bueno, esto si queréis os lo contamos en otro vídeo. En este caso queríamos como recalcar la importancia de este chamán boliviano, Óscar Ichaso, que tiene una importancia capital. Y no solo por esas semillitas que le traspasó a Claudio, él, en este caso Óscar Ichaso, siguió transmitiendo y desarrollando un montón de ideas de eneagrama también mezcladas con otras disciplinas, y ahí está la Escuela Arica, al que le pueda interesar, también seguramente muy interesante, aunque un poquito parece como cerrada, digamos, pero tenemos por ahí una entrevista muy chula, que si queréis la podéis ver por aquí arriba, por aquí, no sé muy bien, por aquí, de su sobrino, de Ricardo Ichaso, que tuvo a bien concedernos una entrevista y estuvimos hablando de un montón de cositas, también de su tío, por supuesto, de Óscar, y también de cómo él va viendo el eneagrama y la propia vida. Así que si te interesa este tema, échale un ojo a todo esto que estamos hablando, porque en el blog de Aiki.es te vas a encontrar bastante información sobre el origen del eneagrama en la personalidad, la historia del eneagrama, el propio Óscar Ichaso, por supuesto, Claudio Naranjo y muchísimo eneagrama. Así que si te gusta, estás en el lugar adecuado. Un abrazo, chao, chao. Bueno, y si no estás suscrito, dale a la campanita, suscríbete y cualquier duda o comentario será bienvenida. Ahora sí, chao, chao.